Con todos ustedes, Luis Fernando Quintero, redactor jefe en Libertad Digital, y Rufino de la Rosa, responsable de Fiscalidad Digital de KPMG. Bueno, muchas gracias a todos por este aplauso. Muchas gracias a Anfix por permitirme hoy estar aquí y por tener delante a una persona tan interesante. Yo creo que en el día de hoy, más que nunca, sé que ha estado acompañando a Anfix en eventos similares el año pasado y el anterior, pero el perfil que tiene Rufino de la Rosa en el día de hoy es espectacular para todos ustedes, yo creo, porque por fin lo ve desde el otro lado, ¿no? Ha estado en la agencia tributaria desde 2013 hasta septiembre del año pasado, ha estado ocupando, ha sido considerado una de las 50 personas más influyentes del mundo en el ámbito fiscal y además ha sido responsable del suministro inmediato de información, algo que les sonará a todos ustedes del IVA, sin duda la modificación más importante desde la entrada en vigor de este impuesto. Y, es inspector de finanzas, ustedes ya le conocen, de seguros también, del Estado, y ha ocupado el puesto de director de Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, como decíamos, desde 2013. Ahora Rufino es, desde septiembre del año pasado, el nuevo socio de tributación, a ver si lo digo bien, Rufino, socio de tributación indirecta del área de fiscalidad corporativa y responsable de fiscalidad digital de KPMG. Rufino, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí un año más. Es un evento digital, estamos hablando de tributos, estamos hablando digital, es Anfix Connect, estamos conectados y al final, como bien ha dicho Jordi, vamos a tener esas preguntas porque efectivamente casi lo más interesante, lo menos interesante evidentemente soy yo, que como periodista pues tengo muchas ganas de preguntarte muchas cosas, pero lo importante es el jugo que puedan sacar nuestros invitados en el día de hoy. Yo voy a preguntarte, voy a arrancar muy rápidamente. ¿Cómo se ven los toros desde la barrera? ¿Cómo se ve el mundo de los impuestos, de la evolución? Lo estaban contando en la entrevista anterior. Ahora, no desde la agencia tributaria, sino desde el lado de la asesoría. Bueno, la verdad que en mi caso el paso, no vaya a decir que no haya sido un paso importante, pero ya en la parte en la que estaba de director del Departamento de Gestión sí que tenía mucha conexión con las empresas, con el mundo de la asesoría, y sí que teníamos probablemente en el Departamento de Gestión una aproximación distinta que, digamos, en la inspección pura y dura que está en trincheras enfrente al contribuyente, ¿no? Sí que hay un paso importante, porque ya ves un cambio importante, porque ya ves la dificultad de la empresa, la complejidad administrativa que supone la carga de las obligaciones tributarias, pero al final lo que intentas, tanto de un lado como de otro, es que la empresa, el contribuyente, el profesional pueda hacer su trabajo con la menor dificultad posible y que los problemas fiscales y contables no le ocupen su día a día, sino que su día a día sea vender su producto, producir lo que ellos saben hacer o prestar el servicio en que ellos se sienten cómodos y no preocuparse por algo que no es su especialidad y que le va a quitar tiempo a lo que de verdad saben hacer bien. Con esta respuesta, Rufino, y sabiendo que este espacio está enfocado como la administración, certezas ante la incertidumbre, a mí me gustaría preguntarte, y después de lo que has dicho, si crees que a día de hoy la administración da certezas ante la incertidumbre o es la certeza de la incertidumbre. Para empezar, el mundo tributario es complejo, el mundo es complejo, la realidad económica es compleja. Es cierto que a todos nos gustaría, y se estudió, lo estudiamos en la universidad, que las normas tributarias fueran sencillas y fueran estables. Una vez que te lo dicen la primera semana de la universidad, luego ya no lo vuelves a estudiar ni lo vuelves a aplicar en la vida, ¿no? Porque sabes que la normativa es compleja. Sí que es cierto que estamos en un entorno donde la relación cooperativa con la administración está teniendo cada vez más peso. Le queda mucho recorrido. Es cierto que todavía le queda mucho recorrido, pero lo que estamos viendo en el plan de control que ha publicado la agencia este año, en alguna otra administración local, en ámbito internacional en la OCDE, un paso poco a poco de resultados de control o de control puro y duro de actuaciones de inspección a relación cooperativa, a ayudar a las empresas a que cumplan sus obligaciones y a que el foco de las administraciones tributarias no esté
en los resultados de inspección, sino en los resultados globales de la recaudación voluntaria, porque al final, frente a los resultados que son muy potentes de la agencia, de 15.000 millones de resultados de control, lo importante son los 200.000 millones de recaudación, y lo que tienen que contribuir las administraciones tributarias es que esa recaudación voluntaria sea cada vez mayor, dando más información, dando más certeza y estableciendo mecanismos que permitan a los contribuyentes tener seguridad en su día a día. Comentaban en la anterior entrevista, me he quedado con esa percepción que se tiene desde la asesoría, o como bien decía el invitado, desde algunas asesorías al menos, de que se han convertido en un impedimento para, o que se están empezando a convertir en un impedimento para la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Ahí lo dejo. Yo ahí no puedo sino estar en desacuerdo, ¿no? Yo creo que la Agencia Tributaria, con el personal que tiene, por supuesto fantástico, muy bien preparado y con un nivel de dedicación estupenda, no podría atender las obligaciones de los 20 millones de contribuyentes en renta y de los 50 y tantos millones de obligados tributarios, si tenemos en cuenta todos los sujetos, todos los impuestos y todas las obligaciones tributarias. La agencia tributaria necesita al profesional tributario, al asesor. Es imposible que desde la propia agencia tributaria puedas atender la demanda de información y asistencia, de ayuda en la presentación de declaraciones, porque no tienes esa capacidad y yo creo que tampoco tienes esa función. Tienes que tener el profesional tributario una relación de cooperación, de comunicación y de confianza que por mucho que avance la agencia tributaria nunca va a tener. La agencia tributaria necesita al profesional tributario. Sí es cierto que tiene que avanzar y sí es cierto también que, como en el ámbito de las grandes empresas ya se ha establecido un código de buenas prácticas en el que se establecen pues, una forma de comunicarse de derechos y garantías entre la gran empresa y la agencia tributaria, esa forma de relacionarse también tiene que extenderse al profesional tributario. Una serie de compromisos, de transparencia, cada vez más información y también una serie de compromisos y transparencia por parte de la agencia tributaria. Conocer cuáles son sus actuaciones, cuáles son sus criterios. Yo creo que en el mundo en el que estamos la transparencia cada vez es más positiva. Cada vez que se da más información, yo creo que los resultados son cada vez más positivos. La información que se da en la campaña de renta cada vez es mayor y eso funciona muy bien para la agencia tributaria porque tienes mayor recaudación y funciona muy bien para el contribuyente porque tiene más seguridad en que al final no sabe lo que tiene que hacer. Insistes en que ves que va a seguir siendo necesaria la asesoría, no solo en el presente, sino también en el futuro. Pero permíteme que sea un poquito malo, tú como padre de la criatura, como padre del suministro inmediato de información que lleva 2 años, quería preguntarte 2 cosas. Una, ¿cómo lo ves? Insisto, desde el otro lado y después de 2 años, creo que son 2 años exactos puesto en marcha, sí, más o menos. Y por otro lado, si crees que la evolución que va a coger el fisco, la agencia tributaria, va a ser esa, es decir, cada vez, como se indicaba antes, bueno, pues más pegada a la actividad diaria de las empresas y de las personas, de los contribuyentes en definitiva, dejando el papel de la asesoría, como bien decían antes, más en un acompañador, casi en un escuchante de los problemas del propio contribuyente. Ahí hay un montón de elementos y que además enlazan mucho con la entrevista o con el diálogo que vimos antes. Por la parte del suministro inmediato de información, que yo creo que es la parte más sencilla, está funcionando muy bien, por lo que yo ya sé, que ya no tengo información interna, creo que está funcionando muy bien. Las empresas están teniendo un nivel de cumplimiento muy adecuado. Lo que pasa es que ahora el movimiento no es tanto si se cumple o no con el sí, sino la calidad de la información. Al final, el esfuerzo que se hizo fue ingente para poder llegar a tiempo, para poder mandar toda la información que el suministro inmediato de información exige y con la rapidez que lo exige, pero al final lo que estamos percibiendo, y ya hablo desde este lado de la mesa, ¿no? Desde el lado en el que estaba hace un año, es que al final la empresa, nuestros clientes han cedido un montón de información a la agencia tributaria y no tienen la suficiente seguridad de que esa información coincida con lo que ellos tienen en su contabilidad. Es decir, ahora el paso por parte de las empresas, por parte de los clientes, es tener seguridad de esa información.
Por parte de la agencia tributaria esa información es oro, al final es una información muy útil que se va a analizar, que con las herramientas de análisis de la información de hoy en día se le va a sacar muy partido, porque no hay que olvidar que además la agencia tributaria tiene la de todos los contribuyentes, la de toda la información de cada contribuyente y la posibilidad de meter en la coctelera para analizar patrones de riesgo es muy potente. Que es positivo porque eso debería llevar, y estoy seguro que llevará, a que cuando molesten a alguien, cuando a alguien se le llame para iniciar una actuación de inspección, no es porque toque, sino porque realmente hay un elemento hay un incumplimiento, hay algún incumplimiento. Pero por parte de la empresa, por parte del cliente final, al final tiene que tener la seguridad de que esa información que está mandando es coherente con sus libros, coherente con sus declaraciones, y lo que sí que se está produciendo, yo creo que se acabará produciendo, cuando me tocaba explicar el sí, alguna vez dije, y la verdad que luego me chincharon mucho por ahí, que la contabilidad estaba acabando como tal, pero al final la contabilidad no deja de ser, y enlaza un poco también con la ponencia anterior, una forma de transmitir la información. Y hasta ahora siempre en el mundo asesor, el mundo profesional tributario, tenía que controlar que la contabilidad estaba bien, pero no hay que olvidar que lo que estamos controlando es una forma de trasladar la información. A lo mejor la contabilidad cada vez es más rutinaria, pero tenemos lo que se va a trasladar, el trabajo del asesor, del profesional tributario, es a la información de base. Ya lo estamos también viendo, y también hablo desde este lado de la mesa, que ya probablemente en un momento la agencia tributaria le bastaba una factura, ahora quiere saber si detrás de la factura hay una operación real. Eso cada vez irá pasando más. La labor del asesor será no solo transmitir un papel en el que se transmitía una información o una contabilidad en la que se transmitía una información, sino que esa forma de transmisión será cada vez más automática, pero ese control de la información de origen, de la información original, es el que tenemos que asesorar y que dar tranquilidad a nuestros clientes en cada uno en nuestro sitio. Esta evolución tecnológica y esta evolución digital en el mundo en el que nos movemos y en el mundo fiscal cada vez de mayor manera, y con estos sistemas como los que se han puesto en marcha desde la agencia tributaria, obligan a muchas empresas, aparte de las asesorías, que son las primeras que se ponen las pilas en este sentido, a una también revolución digital por su parte. Están obligadas a ponerse al día para poder afrontar este tipo de normativa nueva. Pero lo que pasa es que luego ve uno un informe, por ejemplo, de Ernst & Young, sé que es competencia directa vuestra, pero es uno de los informes que hemos leído, de madurez de la administración en temas digitales, y vemos que sí, que se exige mucho a la empresa, se exige mucho a la asesoría, pero de repente va el asesor a una comunidad autónoma, a un ayuntamiento, directamente a la Administración General del Estado y dice, ahí va, si todavía están en pañales en muchos aspectos. ¿Este gap se va a frenar de alguna manera? Ahí hay varios niveles. Yo creo que los que tratamos con la agencia tributaria sabemos que el nivel tecnológico de la agencia tributaria es muy elevado. Es cierto que no en todos los servicios probablemente, ni en todas las dependencias. Si trasladamos ese nivel de exigencia al resto de administraciones, pues encontramos no lo mismo. Tampoco quiero ir más allá. Yo creo que al final es una demanda. Yo creo que la sociedad va exigiendo esos servicios. Se comentaba la aplicación de renta hace un momento, que me tocó a mí enseñar el año pasado, y la aplicación de renta no deja de ser al final una demanda. El contribuyente ya quiere poder hacerlo sin desplazarse a una administración. Nuestros padres iban a una administración a presentar la declaración o a solicitar las etiquetas. Eso ya me delato si digo lo de las etiquetas, me delata mi edad. El contribuyente actual, el nuevo contribuyente, no ha pisado una agencia tributaria ni quiere pisarla, ni la agencia tributaria estatal, ni la de su ayuntamiento, ni la de su comunidad autónoma. Ese nivel de exigencia cada vez se irá más. Si se abre un problema, y ahí me meto en un charco, y nunca he evitado los charcos, se abre un problema de la intercomunicación entre administraciones. No es razonable, y en eso entiendo que sí que hay mucho que avanzar y que las administraciones tendrían que avanzar, que al final haya multitud de buzones electrónicos, multitud de correos electrónicos a través del que te puede llegar una notificación. Es decir, que esa relación de un único contribuyente frente a multitud de administraciones públicas electrónicas sí que necesitaría de mecanismos que simplifiquen esa comunicación.
por una parte, por parte de las administraciones tributarias, por otra, evidentemente, a través de herramientas que te permitan esa comunicación más sencilla. Pero sí que es cierto que en determinados casos, sobre todo en administraciones ajenas a la agencia tributaria, el nivel tecnológico todavía le queda recorrido. Sí, bueno, pero el gap, claro, a uno se le antoja y dice, hombre, si la digitalización avanza de una manera muy rápida y la administración todavía va muy lenta, ese gap puede ir en aumento, porque, y aquí viene la siguiente pregunta, aprovechando que te has puesto las catiuscas para meterte en los charcos, vamos a ver si te podemos meter en alguno más. Hablábamos del sí, del tema del impuesto del IVA, de la presentación inmediata. ¿Vamos a tener que ver también el comienzo de la presentación inmediata de otros impuestos como puedan ser los especiales? El sí en impuestos especiales ya está en borrador, entraría en vigor el año que viene. Sí es cierto que es... Sería el año que viene. El año que viene. Sí es cierto que con una finalidad, con una orientación distinta, porque lo que está pensando es en todo el inventario de existencias de los impuestos especiales, que es muy complejo, que ahora lleva una intervención física y una documentación, no voy a decir en papel, pero con filosofía de papel, y eso se traslada a un suministro inmediato de información de cada una de las operaciones, y ahí ya sí que no es un área que no conozco, desde que entra el crudo en una refinería hasta que sale el gasoil, cada una de las fases, y eso permite también un control por parte de la Agencia Tributaria Mayor. Permite un control mayor y también va a permitir, que es un efecto positivo, una homogenización en los controles, porque sí que había una queja en el mundo de los impuestos especiales que cada intervención delegada de cada bodega o de cada refinería no aplicaba los mismos criterios, y eso lo va a permitir homogenizar. El reporting, y perdonar el palabra, la información en tiempo real se está extendiendo en todo el mundo. Es decir, tanto el suministro inmediato de información en España, que no es factura electrónica, sino es más bien una contabilidad de IVA electrónica, ha aparecido aquí, pero hay factura electrónica en todos los países sudamericanos, hay factura electrónica más o menos alejadas al modelo del sí en ya muchos países europeos e incluso países tanto de Asia que también están implantando. ¿Se va a llegar a más información en tiempo real? En algunos países están pensando, creo que México lo tenía ya, contabilidad en tiempo real. En la medida que tienes la contabilidad, pues esa contabilidad también se está haciéndose llegar a las administraciones tributarias ese tiempo. No lo veo yo que en el modelo europeo eso sea necesario y se pueda ver de manera inminente. En el ámbito europeo sí que hay está más extendido sistemas, lo que se denomina SAFTI, sistemas de contabilidad estándar que permite una comprobación muy automática cuando se inicia una actuación de inspección y que imposibilita alteraciones de asientos o omisiones de asiento. Pero es cierto que la información en tiempo real es algo que va acelerándose internacionalmente, no solo en España, y que probablemente veamos más. En el caso de España, yo creo que lo que sí que está latente es que probablemente tarde o temprano veamos una bajada del nivel del sí, que en lugar de 6 millones de euros pues se empiece a estar dentro del sí a niveles inferiores, pero bueno, eso ya es algo que le corresponde al nuevo gobierno. Hablabas de aplicación en otros países como México o Portugal, el modelo es de preaprobación, sí, en la presentación de resultados. ¿Qué crees que va a hacer o qué sabes que va a hacer la agencia tributaria? ¿Será pre o será post? No, yo no sé lo que va a hacer porque ya llevo casi un año fuera. ¿Alguna pista tendrás? Bueno, yo creo que están, para empezar, yo creo que están contentos con el funcionamiento del sí. Es una información que es muy útil y yo creo que lo que se irá es a esa misma vía. Y lo que sí queda por delante, lo que sí están utilizando esa información para sus análisis de control, evidentemente para el IVA soportado que coincida con el sí, el IVA repercutido ya se está comprobando, evidentemente que coincida sociedades con el sí, y toda esa información que puede llevar incluso a control de no residentes y de todo tipo. Eso se irá avanzando. ¿Qué queda pendiente? Queda pendiente pues algo que el elefante en la cacharrería, que por aquí está circulando, pero que todavía no, mientras yo estaba por lo menos no se ha nombrado, es que hagan el borrador de IVA, ¿no? Y eso implica unos desarrollos tecnológicos importantes. Borrador de IVA que no implica que no haya una labor de asesoría, porque al final el confirmar un borrador de cualquier impuesto sin que alguien te asegure que eso está bien, pues yo creo que es incurrir en
muchos riesgos. Y como también se planteaba antes, desde que se planteó, desde que se implantó, que yo tuve la suerte de estar en el equipo que implantó Renta Web, lo que sí hemos visto es que el número de declaraciones que se presentan a través de los programas de la agencia se ha reducido un poco con las que se presentaban antes, porque el contribuyente al final pues, quiere la certeza o el asesoramiento de un profesional en el que le confíe. Que no creo que fueran contribuyentes que antes hicieran la declaración sin asesor, sino que el asesor pues, utilizaba al padre como tal y ahora en lugar de utilizar Renta Web utiliza un programa comercial. Pero es decir, que va a seguir utilizando. Y probablemente este año, en el caso de sociedades, que también desaparece el programa Ayuda de Sociedades y pasa a una plataforma web, igual que Renta Web, también veremos cómo cada vez habrá más contribuyente que utilice programas de ayuda, presentación de la declaración, porque prefiere hacer sus declaraciones antes de la declaración final en un entorno, en su oficina, antes de hacerla en el entorno de la agencia tributaria. Hablabas de los borradores. ¿Cuándo veremos esos borradores de IVA? ¿En la agencia tributaria vasca ya se están viendo los borradores para empresa? En la agencia vasca se han anunciado, la ha anunciado la Diputación Foral de Vizcaya, una extensión de integración del SIG o una facturación electrónica en el que se integra la facturación electrónica y unos códigos QR y una remisión de la información. La verdad que todavía está muy en mantillas el proyecto y yo creo que lo estaban anunciando como para el 2021. Yo creo que con la información que tiene ahora la agencia tributaria, no sé cuándo lo podrían hacer porque al final son también recursos tecnológicos y que tienen que aplicar, pero podrían en un plazo relativamente corto de un año, un par de años, hacer un borrador de IVA para determinada modalidad de contribuyentes. Contribuyentes llegan a operaciones más extrañas, por ratas, regímenes especiales, probablemente tardaría más. Pero yo creo que para un grupo de contribuyentes pues, sustancial se podría hacer en un plazo corto de tiempo. Pero eso entra dentro ya de las prioridades del equipo actual de la agencia tributaria. ¿No? Ahí ya lo desconozco. Cuando las declaraciones de impuestos, etcétera, sean ya directamente entre la administración y la propia empresa, ¿qué van a hacer estos señores? Seguirán existiendo. Es cierto que hay en el mundo tecnológico es cierto que hay una palabra que aparece siempre, que es la desintermediación. Es cierto que cada vez se habla más de desintermediación en determinadas áreas o en determinados nichos. Nicho quizás no sea el término más adecuado para utilizar, pero bueno, en determinadas áreas. Pero a su vez aparece la necesidad de profesionales más específicos y que den más apoyo. Puede que la comunicación sea directa entre la empresa y el contribuyente y la agencia tributaria, pero va a necesitar cada vez de más apoyo. ¿Por qué? Porque la agencia está demandando cada vez más información frente, y aquí el colectivo aquí presente lo conoce perfectamente, frente a un número de declaraciones relativamente reducido y relativamente sencillos que se podían presentar hace 10 años, el número de declaraciones no es solo que se haya incrementado, sino que las páginas de esas declaraciones se han incrementado. Es decir, teníamos el modelo de sociedades, ahora tenemos el informe de country by country, el informe de precios de transferencia. El número de obligaciones se va incrementando porque la agencia tributaria quiere cada vez tener más información. Y esa necesidad de que alguien le asesore que en esa información va a seguir existiendo. Es cierto que habrá a lo mejor determinado contribuyente pequeño, reducido, una obligación sencilla, que pueda hacérselo solo, pero cada vez yo creo que al final lo que sí que vamos en esa desintermediación, que es una de las palabras del mundo de Internet, otro es la especialización y cada uno va haciendo lo que él sabe. Incluso en el mundo de la muy gran empresa, en Estados Unidos ha habido un par de casos de grandes empresas, de muy grandes empresas, que su departamento de impuestos lo han sacado fuera, se lo han cedido a una de las grandes consultoras y lo han externalizado totalmente porque consideran que no es su negocio principal, que yo lo que sé hacer es generar electricidad, vender electrodomésticos y todo este servicio horizontal que alguien me lo haga, pongo a competir a 4 grandes empresas para que me lo hagan al precio más reducido y que me lo vayan haciendo. A mí también me parece muy delicado porque todos los que estamos aquí sabemos que la formación de impuestos es una información esencial y dar mucha... no es una información de la que puedas prescindir porque te está delatando. Cuando nosotros hacemos una declaración de renta de un familiar en mi caso o de un cliente en el de los asistentes, al final no solo sabemos sus cifras, sabemos su vida, ¿no?
Y yo creo que esa necesidad de asesorar, conociendo su actividad económica, va a seguir existiendo. Que a lo mejor la comunicación es más directa, por supuesto, que a lo mejor la comunicación es más inmediata, seguro. Que eso nos debería llevar también a lo mejor que el plazo de prescripción no tiene sentido que siga siendo de 4 años y que fuera más reducido, probablemente también. Pero que necesitamos a alguien que nos asesore, no ya en que la contabilidad está bien, sino en que las facturas están bien, que esa factura corresponde a una operativa real, que esa factura tiene coherencia con nuestros movimientos bancarios. Es decir, ese nivel de exigencia se va extendiendo porque la agencia tributaria va a ir pidiendo más, no solo que el libro esté bien, no solo que la declaración esté bien, sino que las operativas o las operaciones de detrás sean coherentes con todo. Y el que es abogado sabe hacer lo que sabe hacer, el abogado que no se dedica al mundo fiscal, y el que es médico sabe hacer lo que sabe hacer, y cada vez eso va a seguir necesitando a alguien que la asesore. Cada vez la información es mayor, la que se va a exigir por parte de la Administración, y se va a exigir cada vez a más gente. Es decir, mi pregunta es, ¿el sí lo vamos a ver en pequeños autónomos, pequeñas empresas en un corto periodo de tiempo, medio, largo? Ya es elucubración, porque ya es elucubración, pero yo entiendo que sí. Yo creo que lo que no, digamos de mayor a menor certeza, ¿no? Y es pura especulación, y ya como Rufino de la Rosa es exinspector, ¿no? Lo que ahora mismo no tiene sentido es que haya dos modelos de información con una estructura totalmente distinta, como es el 347 y el SI, porque eso dificulta los cruces, pensando en inspección, o dificulta la elaboración de un borrador pensando en información y existencia. Es decir, lo que vamos a ver, y yo creo que en eso casi apostaría mucho dinero, no sé si lo ganaría o no, pero yo creo que hay bastante certeza, es que la información del 347 se va a asimilar muchísimo a la información del SI, o totalmente a la información del SI. Que eso nos lleve aparejado que esa información del 347 se haga en los 4 días del SI, ahí ya no lo tengo tan claro. Probablemente para un determinado contribuyentes, a lo mejor entre los 4 y 6 millones, o entre los 3 y 6 millones, sí. Pero a lo mejor el que sigue estando 347, a lo mejor sigue siendo anual, pero en formato del SI, o a lo mejor ya no es formato anual, sino formato mensual o trimestral, pero también con la estructura y los campos del SI. Yo creo que sí que vamos a ir viendo una siificación del 347, si me permitís esa expresión. Lo que no sé si ya es tan necesario llegar al plazo de 4 días en todas las empresas o con una información mensual. Estamos en periodo electoral, acaban de terminar las elecciones generales, tenemos una campaña electoral en ciernes para las autonómicas y municipales, tenemos las elecciones dentro de nada, y los impuestos están siendo una de las piedras de toque que tanto a los candidatos a alcalde como a los candidatos a comunidades autónomas, como los candidatos a las generales, que algunos han salido mejor parados que otros, han hablado de impuestos. Al final, da la sensación de que quien se ha llevado el gato al agua es el que prometía subidas fiscales, y los socios de gobierno que está buscando están encantados con las subidas fiscales. Quizá el PNV no tanto, pero bueno. Le afectan menos, quizás. En ese sentido, sí, desde luego. Si tuvieras una bola de cristal, ¿qué estarías viendo para la próxima legislatura, que todos los analistas apuestan porque será larga? Ahora te contesto. Hay una cosa que dentro de la campaña electoral que no voy a decir que me ha gustado. Las campañas electorales no pueden gustar a nadie, salvo escasos extremos de... Los periodistas nos dan mucho juego, eso como sí, comprenderás. ¿no? Y es que al menos este año, esta campaña electoral no se ha puesto sobre la mesa quién es el que va a recaudar más en la lucha contra el fraude. En las campañas anteriores era y yo más, ¿no? Yo voy a recaudar, ahora se recaudan 15.000 millones, que a mí me parecen muchísimos, e incluso las propias cifras que se han hecho públicas, pues hay una parte de ingreso corriente y otro extraordinario, pero había una lucha en las elecciones no últimas, sino las anteriores. Yo voy a llegar a 20.000, yo voy a llegar a 30.000, yo voy a llegar a 50.000 o 60.000 millones en la lucha contra el fraude. Además, desde mi punto de vista, y como inspector incluso cuando estaba en ese momento en la agencia, mi punto de vista es que una administración, un país, no es mucho mejor cuando los resultados del fraude son mayores, al revés. Cuanto mejor es un país es cuando los resultados del fraude son más reducidos, porque todo el mundo cumple sus obligaciones y la agencia tributaria, pues no voy a decir que se aburra, pero bueno, se entretiene con el cumplimiento voluntario. Por lo menos esa parte de
lucha contra el fraude y medidas muy, muy agresivas contra el contribuyente no han estado sobre la mesa. No quiere decir que, que no aparezcan ahora, porque en campaña electoral toca sonreír y dar besitos, luego ya se dan menos besos y se sonríe también, y también menos. Desde el punto de vista de impuestos, hay unos elementos claros. Los primeros años en todas las legislaturas es cuando toca adoptar las medidas menos agradables. Y eso lo hemos visto, ya tenemos cierta tradición democrática y ha pasado siempre. Es decir, yo aventuro que probablemente en el primer año de legislatura veremos bastantes medidas, no solo tributarias, sino probablemente también de ley general tributaria. Lo más cercano es que había 3 proyectos de ley que por la convocatoria de las elecciones se paralizaron. Había una reforma de la ley de sociedades, con un impuesto mínimo, con una limitación de las deducciones internacionales, que se paró y que va a volver a aparecer pues, tal como está, o alguna modificación, pero que volverá a aparecer. Había un impuesto digital para gravar las grandes empresas digitales, pero con un efecto expansivo que afectaba a muchas empresas y no solo a las 4 grandes que podemos tener en mente, que ya estaba en el Congreso, que se retiró por las elecciones y que volverá a aparecer, y una subida de IRPF para rentas para ricos y grandes empresas que volverá a aparecer, y medidas de lucha contra el fraude que probablemente surgirán. Yo creo que los primeros meses, el primer año de legislatura, sí que veremos una intensa actividad legislativa de renta, de sociedades y probablemente medidas de ley general tributaria que bajo el paraguas de lucha contra el fraude pues encontraremos medidas de todo tipo, pero que complicarán y que nos llevarán a que el año que viene estaremos todos estudiando novedades tributarias. No, eso seguro que tendrán que estudiar todos los asesores mucho las nuevas medidas que se van implementando. En mi trayectoria como periodista he tenido ocasión de poder entrevistar y charlar con algunos asesores fiscales. Es un tema que siempre me ha interesado mucho y me llama la atención, lo comentábamos antes en el café cuando hemos estado charlando, una respuesta que me dio una socia de un gran despacho que se dedica a fiscal y que bueno, asesora no a pequeños autónomos o a particulares, sino que está encargada de grandes cuentas o de grandes clientes con patrimonios elevados. Y ella me decía, dice, es que esto de la asesoría fiscal no te creas que es tan sencillo. Dice, yo, que soy socia de mi despacho, que tengo una trayectoria, que tengo bueno, pues una experiencia, que estudio todos los días, dice, yo muchos días me voy a casa a cenar y pienso que a mi cliente al que le he asesorado esa tarde, no sé si va a tener una asesoría fantástica, le va a permitir una optimización tributaria o le van a meter en la cárcel al día siguiente. Dice, porque la normativa es tan galimatías en muchas ocasiones que esa lucha contra el fraude, no sé en qué porcentaje es arbitraria o no el hecho de poder recaudar más o menos, porque todos sabemos, aquí yo creo que nadie se va a llevar las manos a la cabeza, bueno, pues la ley se interpreta y a veces se ha interpretado con carácter retroactivo, ¿no? Y lo que el año pasado era fantástico y la agencia tributaria te lo certificaba, al año siguiente resulta que estaba mal hecho y le metían un gol al contribuyente. Es un mundo, es decir, es cierto que el mundo de la asesoría es un mundo complejo en el que estoy empezando en el que todavía soy novato, ¿no? Bueno, tienes aquí una experiencia, ¿no? Soy novato desde la humildad del último que ha llegado a este mundo. Y un mundo que se va complicando. Es cierto que, y es mentar la bicha probablemente aquí, en este foro, pero las obligaciones del asesor cada vez son mayores, las consecuencias penales de la laboriosa de asesoría pues ya han surgido en determinados casos, afortunadamente no solamente en situaciones muy extremas, y hay también una normativa pendiente de trasladar a la normativa interna, la DAC 6, una directiva de asesores precisamente, en el que se establece la obligación de reportar aquellas operaciones que supongan ahorros o ventajas fiscales transfronterizas, con lo que los propios despachos tienen que poner de manifiesto pues ventajas fiscales transfronterizas y además norma que ya ha entrado en vigor, porque la directiva entró en vigor plenamente, pero que no tiene transposición española, lo cual es una norma que ya está en vigor, pero no hay norma española para saber cómo se cumple, ¿no? Que es una situación
ciertamente peculiar. Yo creo que también es lo que hay que intentar aprovechar, y yo creo que la agencia sí que está en ello, e intentar aclarar qué es el asesor, que al final cuál es la labor del asesor, cuáles son sus obligaciones, cuál es su secreto, si lo tiene, que yo entiendo que lo debe tener, el secreto profesional, y hasta dónde puede llegar ese secreto profesional. Y su responsabilidad. Y evidentemente su responsabilidad. Yo creo que eso también nos tiene que llevar, y yo creo que el mío, una de las sorpresas que he tenido en mi despacho es que la burocracia no es menor que en la agencia, que en la administración, porque al final todos los protocolos internos de aceptación de clientes, de blanqueo, de aceptación de las labores de asesoría implican mucho trabajo burocrático, pero lo que intentan por detrás es proteger que se ha formado al asesor adecuadamente de las circunstancias, que no hay ningún tema de independencia en tu labor, de que todo está garantizado de forma protocolizar o garantizar que al final, si hay una decisión que tiene que asumir el contribuyente, es el contribuyente el que le está asumiendo y no eres tú, como asesor, el que le está llevando una solución con cierto riesgo. Eso nos tiene que llevar probablemente, y probablemente ya en muchos casos ya es así, a que esa documentación tiene que ser mucho mejor, que quede más claro que la has puesto de manifiesto cuáles son las opciones, con sus riesgos y sus ventajas, y que la decisión es del cliente, de la empresa. Pero también tiene que llevar, yo creo que es un tema que siempre está ahí latente, el estatuto del asesor o la regulación del asesor, sin necesidad yo creo que haya que verlo como un numerus clausus que evite que nadie nuevo entre, pero sí estableciendo cuáles son los derechos, las garantías, las obligaciones y las responsabilidades, pero no establecer solo una parte de ese estatuto, que serían las responsabilidades, sin establecer la otra parte, que también es importante, que serían los derechos. Bueno, si la pregunta bien, ¿no? No te has tenido que mojar demasiado, ¿no? Con las críticas. Está en peor sitios. Ahora viene lo difícil, porque, como te decía, este era un evento conectado. Todos nuestros asistentes, la verdad que han participado mucho, me estaban diciendo que han participado mucho durante la entrevista y tienen muchas preguntas que hacerte. Así que, por favor, si nos pasáis algunas de estas preguntas que se han ido jerarquizando dependiendo del voto que le hayan dado nuestros oyentes. El problema de las nuevas tecnologías, que también se te vuelven en contra. Bueno, la primera, la leo aunque la están viendo todos ustedes. Los asesores fiscales le ahorramos muchísimo trabajo a la administración tributaria. ¿No crees que nos deberían tener más en cuenta en los cambios, plazos, etcétera? Creo que sí, también lo creía antes, ¿eh? No es que lo crea ahora ya que estoy en este lado de la mesa. Sí que hay vías de comunicación, hay un foro de profesionales tributarios en la agencia tributaria, un foro en el que yo presidía el director de la agencia, pero que yo hacía de vicepresidente, pero que esa comunicación se hace a través de los colegios profesionales y probablemente se tenía que avanzar. Temas latentes de plazos, de asistencia, de accesibilidad a los funcionarios, yo creo que es un tema que se debe recoger en ese código de buenas prácticas que se estaba trabajando cuando yo estaba en la agencia tributaria, que yo creo que ya está a punto de ultimarse, en el que se establezca que al final, cuando hay un asesor o un colegio de asesores en el que establece unas reglas normales de trabajo y de transparencia, pues también haya una mayor accesibilidad y un mejor trato por parte de la agencia tributaria. Veo que la cotización sube y baja. Sí, hombre, esto es tiempo real. Y que la segunda no es mía. Esto es el sí de las preguntas. Esto es el sí de las preguntas, Rufino. Mira, la segunda más votada en este momento. ¿Por qué cuesta tanto perseguir el fraude real y por qué se insiste en penalizar a las pymes con sanciones cuando están fuera de plazo, etcétera? Sí, ahí hay un tema que es un poco el que he intentado decir al principio. Para empezar, yo no creo que el fraude real sea tan elevado. Es decir, se ha consolidado como que el fraude es el 20%, porque algún colectivo, pues de técnicos de la Hacienda en concreto, o algún otro colectivo de economistas, ha establecido que el fraude era el 20%. Que no comparto, es decir, no hay datos reales y lo que sí veo es que y no recuerdo las cifras, creo que en Alemania se estaba hablando de un fraude del 10%, algo parecido. Si aceptáramos ese fraude del 20%, eso llevaría a que la renta per cápita española
real sería mayor que la europea, que la alemana, y no lo es. Es decir, si aumentáramos un 20% la renta de los españoles, estaríamos por encima de Alemania y no estamos. ¿Que el fraude es real? Es real. Tanto no lo sé. Lo que sí es cierto es que cada vez las fuentes de información van acotando ese fraude. El sí supone un instrumento esencial para la lucha contra el fraude. La información de los que están en el sí, de los que están, nos permite acceder o permite a la agencia tributaria acceder a los que están fuera del sí. La información internacional ha pegado un cambio radical a lo que había hace 4 o 5 años. Ya hay información de prácticamente todas las jurisdicciones e información automática. Lo habéis visto en las declaraciones de renta de este año, donde ya se da información, bueno, ya se daba también antes, de rentas en el exterior, y donde cada vez las fuentes de información que tiene la agencia tributaria son cada vez mayores. Es cierto que hay una excesiva sancionabilidad, probablemente con los temas formales, pero bueno, al final también necesitas que las fuentes de información sean correctas y para eso necesitas que todo esté en plazo. El equilibrio entre las sanciones es siempre complicado. Y dentro de las sanciones, 300 euros, no voy a decir que sean baratas, pero hay sanciones dentro de la estructura de las sanciones de la agencia tributaria que son bastante más graves que la de 300 euros y también muy excesivas. Me gusta mucho, veo que hay empate técnico entre las 3 siguientes preguntas, pero esa sería fantástica. Se va descantando, se va destacando. El Barça eliminado de la Champions, esto para un madridista ya compensa lo de la declaración. El Madrid no gana la Liga ni pagando esto, ¿no? Y la declaración me sale a pagar. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Me quedo con una única cosa que yo creo que a todos nos sigue sorprendiendo, y esa percepción de que el impuesto sea solamente el resultado de la declaración, ¿no? Y por mucho que llevemos llevo ya casi 25 años de inspector, por mucho que llevemos en este negocio, te sigue sorprendiendo que la gente vincule solamente su impuesto al resultado de la declaración, ¿no? Dice, bueno, es que es bastante más. Si solo pagaras lo que pagaras en la declaración, te iría muy bien, ¿no? Pagas bastante más de lo que te da en la declaración. Pero es muy difícil salir de ese, al final, engaño. Fíjate, yo que vengo de un medio de comunicación que se precia de ser muy liberal, muchos de mis compañeros economistas dicen, yo lo que querría es poder pagar todos mis impuestos, todos, una vez al año, y a ese dinero que no he ido pagando de forma adelantada sacarle una rentabilidad, ¿no? Entonces, cuando te sale a pagar la declaración es que te han quitado menos de lo que te tenía que haber quitado. Y cuando te sale a devolver es porque te han estado reteniendo más dinero al que no le has podido sacar rentabilidad. Pero bueno, esa percepción yo creo que es muy difícil de romper. ¿Qué motiva a un funcionario de alto nivel a pasar al sector privado? Dejadme que le haga esta pregunta porque Hay una contestación que es obvia, que no voy a contestar. y luego hay otras, ¿no? Pero la obvia yo creo que no hace falta que la conteste. Y luego hay otra, es el reto. Es decir, lo que yo sí sé, y lo sé porque ha pasado siempre, es que cuando ha habido cambio de gobierno, el director de gestión siempre ha sido cesado. Siempre ha sido cesado, ha sido cambiado o han buscado otros sitios. Después de llevar 5 años de director de gestión, tampoco me hubiese pasado nada. Es decir, alguna vez me han pasado también de haber estado en gabinete de ministro o de vicepresidente y volver a inspector normal sin ningún problema. Pero volver después de 5 años, de estar desde eventos como este a situaciones mucho más agresivas que esta, volver a inspector corriente, pues la verdad que no me apetecía. Surgió la oportunidad como un nuevo reto y de enfrentarme a nuevas cosas y la verdad que lo vi muy interesante. Y luego está el motivo obvio que también ayuda. Hombre, a ver, inspector Raso siendo una de las 50 personas más influyentes del mundo en materia tributaria, pero bueno, oye, bien el pasarte al lado bueno. ¿Cuándo crees que será obligatorio el sí para todas las empresas? Era una pregunta que iba implícita en algunas de las que te he hecho antes, pero si tuvieras que aproximar una fecha. Yo creo que probablemente veremos una homologación al sí, no sé si dentro de esas medidas de este año o del año siguiente. Lo que no sé si será así para todos, como decía, o que el 347 se haga mensual, trimestral. Yo creo que no tiene sentido que al final estás presentando una declaración. Es decir, sigo teniendo la imagen clara que hemos visto antes de la empresa que viene con el saco de papeles para que le haga la declaración de IVA. Sigue existiendo, sigue siendo una realidad, pero yo creo que cada vez se va educando. Nos queda el trimestral, eso es cierto, el contribuyente pequeño.
pero parece que también tiene sentido de que si ya tienes las facturas para hacer la declaración, tiene sentido, por lo menos no debe suponer un coste, remitir esa misma información a la vez que haces la declaración de IVA. Yo creo que eso sería como lo mínimo que podríamos ver relativamente rápido. Que sea un año o dos, ahí ya sí que no te puedo, no quiero hacer apuestas. Déjame que te haga una última porque me dicen que nos estamos quedando ya sin tiempo, pero creo que es interesante. Se ha hablado mucho de datos, se ha hablado del Big Data. Y bueno, la siguiente pregunta es si está haciendo la agencia tributaria algo para su adaptación al mundo de la criptomoneda, como el Bitcoin o similares. Da la sensación de que el sí es casi, decías, quitarse al intermediario del medio, aunque insistes en que la asesoría seguirá teniendo un papel importante, pero efectivamente va hacia el modelo directamente entre la administración y el contribuyente. En el caso del Bitcoin, de la criptomoneda o de esos blockchains, esos negocios que están floreciendo en blockchain, ¿qué está haciendo la administración? Están haciendo cosas, es decir, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude lleva ya bastante tiempo con un grupo de trabajo especial de seguimiento del Bitcoin. Se han hecho actuaciones de requerimiento de información con Bitcoin. Creo que incluso este año ya se hacían algunos avisos en la declaración de renta que había gente que había invertido, y yo creo que se están haciendo actuaciones. De todas formas, como dice además el responsable de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, que alguna vez es amigo y alguna vez le he oído a charlas, al final el Bitcoin no deja de ser algo de frikis o de mafiosos, ¿no? Dependiendo de... Pues ha habido algún friki que se ha forrado, ¿eh? También ha habido frikis que la han palmado bastante, ¿no? Que ha habido gente que se ha pegado un tortazo. Los que más. Pero que ha habido... Es cierto, el problema de la criptomoneda, yo creo que hasta ahora no es relevante desde el punto de vista fiscal en su totalidad, en la medida de que pues está muy encapsulado y afecta poco a la actividad económica. Es cierto que son actividades que hay que grabar y que son renta que hay que grabar. Lo que sí que es un tema que la agencia tributaria está pensando y que cada vez aparecerá más, ese tema de desintermediación que también decía antes al principio. Es cierto que en el sí no desaparece el asesor, desaparece como intermediación entre la agencia y la empresa, pero tiene que estar asesorando a la empresa antes de que cambie el sitio del asesor. ¿Qué pasa con la desintermediación? Que cada vez vamos a ver que cada vez hay más operaciones que se hacen al margen de los circuitos habituales que tú utilizas, que la agencia utiliza como forma de obtención de información. En la medida que haya cada vez más transferencias internacionales, las haces al margen de los bancos, que cada vez puedes hacer más operaciones al margen de las instituciones financieras, gran parte de la estructura de obtención de la información que tiene la agencia tributaria, que recae en los bancos, tiene que pensar cómo rediseñarse. Y en eso también están, pero que sí que es decir, que así como el Bitcoin es algo que son mafiosos o que son frikis y que tienen que pagar sus impuestos, que no me cabe ninguna duda, hay otros temas más complejos o que pueden afectar más a la sustancia del sistema tributario, es cómo vas a seguir obteniendo información cuando ya no tienes 7 bancos de los que obtienes información, sino de multitud de entidades. Evidentemente, nos queda algo de tiempo para eso, le queda algo de tiempo a la agencia tributaria, pero eso también se está trabajando. Pero que al final todo cambia y todos nos tendremos que seguir avanzando y modificando, y la agencia tributaria también. Rufino, te diré que ha sido muy enriquecedor poder realizar esta entrevista. Espero que haya sido pues muy ilustrativa y muy enriquecedora para todos ustedes. A mí nada, agradecerles la atención, las preguntas, incluida la del Madrid y la del Barça. Yo creo que lo que ha quedado clarísimo, es que hoy más que nunca lo cierto es la muerte Hacienda, y que Hacienda cada vez se parece más a Dios porque lo ve absolutamente todo, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Gracias.